Hola, mi nombre es Jorge Daniel Arroyave y en este video voy a explicar fundamentalmente las obligaciones de dar dinero. Como muchos ya saben, la clasificación de las obligaciones según la naturaleza de la prestación es la que nos permite dividir la obligación en obligaciones de dar, obligaciones de hacer o de no hacer. Básicamente, la diferencia que hay en estos tipos de obligaciones es que, particularmente en las obligaciones de dar, el objeto consiste en la entrega de una cosa o de un bien. Las obligaciones de hacer tienen por objeto la realización de una actividad o conducta que el deudor debe realizar a favor del acreedor. Y en las obligaciones de no hacer, el objeto es la abstención o privación de un hecho lícito. En las obligaciones de dar puede a su vez dividirse en obligaciones de dar cosas ciertas, en obligaciones de género y en obligaciones de dar dinero, y como lo advertí anteriormente, nos vamos a centrar en las obligaciones de dar dinero. Estas obligaciones de dar suma de dinero son aquellas en las que el deudor, desde el mismo nacimiento de la obligación, está obligado a entregar una determinada cantidad de moneda. En el tiempo de la expedición del Código Civil en Chile y en su adopción en Colombia, regía el sistema libre de cambio monetario, donde los particulares podían estipular sus obligaciones de dinero en cualquier clase de moneda, tipificándolo en el artículo 22-24 del Código Civil. Sin embargo, en la actualidad, la moneda nacional de curso forzoso es el billete emitido por el Banco de la República, y que supuestamente es representativo de moneda oro, pues en realidad es una moneda fiduciaria garantizada por el Estado y respaldada en forma parcial por un encaje en oro y en divisas extranjeras, sobre todo en dólares de Estados Unidos de América. Por tanto, hoy día, la reglamentación legal del pago de las obligaciones de dinero no es el artículo 22-24 del Código Civil, sino el artículo 874 del Código de Comercio, donde dice que las obligaciones se pagarán en moneda nacional y si se pacta en otra divisa, se pagará lo equivalente a la moneda nacional. Ahora bien, como hablamos de obligaciones de dar dinero, me parece prudente dar una pequeña explicación sobre qué es el dinero. Bueno, el dinero es una cosa mueble que el comercio utiliza como medida de valor para toda clase de bienes, pudiendo emplearse como medida general de cambio. Básicamente el dinero cumple dos funciones. Por un lado, es la unidad de medida de valor de todos los bienes patrimoniales y también de ciertos aspectos económicos de la vida humana. Y paralelamente es utilizado como un instrumento de cambio para la obtención de otros bienes aptos para satisfacer estas necesidades humanas. Y en las obligaciones de dinero encontramos obligaciones dinerarias y obligaciones de valor. Las obligaciones de valor, el objeto de la obligación consiste en la valuación de un bien o utilidad reajustable de conformidad con las oscilaciones que experimente la moneda hasta el momento de su cuantificación en dinero. Como ejemplos les traigo la indemnización, la expropiación, la servidumbre y los seguros. En nuestro régimen hacen parte de este tipo de obligaciones aquellas contraídas con base en salarios mínimos o en unidades de valor real, también conocido como VR, valores que van ajustándose en proporción a la devaluación de la moneda para no perder su valor adquisitivo. Estas obligaciones también han sido denominadas como obligaciones de valor real o efectivo, puesto que expresan al momento de ser canceladas su valor adquisitivo en el mercado y no hay una cantidad ya devaluada. Presuponen entonces una corrección monetaria, la cual pretende recuperar el valor intrínseco de la obligación. Por el contrario, las obligaciones dinerarias tienen por objeto la entrega de una suma de dinero. En ellas se adeuda desde el mismo momento del nacimiento de la obligación un monto dinerario determinado. Ahora bien, teniendo lo anterior claro, vamos a explicar el régimen de los intereses. Los intereses son aumentos paulatinos que devengan las deudas dinerarias durante un tiempo determinado, ya sea como contraprestación por el uso del dinero ajeno o como indemnización por el retardo en el cumplimiento. El interés es un fruto del capital que genera un provecho financiero a tal punto que el pago del crédito no se considera íntegro hasta tanto no se hayan pagado también los intereses.
pudiendo incluso el acreedor negarse a recibir el pago si no están incluidos estos últimos. En Colombia se regulan los intereses en el artículo 717 del Código Civil, pero en su clasificación veremos unas normas adicionales. Para una mejor comprensión de la materia es procedente clasificar los distintos tipos de intereses que conoce la doctrina, la jurisprudencia y la ley. Si tenemos en cuenta el negocio jurídico que les da origen, podemos hablar de intereses civiles o de intereses mercantiles. Según el hecho que los causa, conocemos de los intereses remuneratorios y los intereses moratorios. Considerando la mediación de la voluntad de las partes, podemos referirnos al interés legal y al interés convencional. Ahora, procuremos dar una definición para cada uno de estos conceptos. Los intereses civiles son los que consagra el Código Civil para los negocios jurídicos civiles, como por ejemplo el contrato del mutuo. En este evento, dice la ley civil que los intereses pueden consistir en dinero o en cosas fungibles. Esto tipificado en el artículo 2230 del Código Civil. Los intereses comerciales son los que consagra el Código de Comercio para los negocios jurídicos mercantiles, como por ejemplo el mutuo mercantil, que es por naturaleza generador de intereses. Los intereses remuneratorios, también conocidos como ordinarios, compensatorios o de plazo, podemos decir que son la prestación de una de las partes en el cumplimiento del contrato, como por ejemplo en el mutuo, los que se deben durante el plazo. Hay lugar a hablar de los intereses, siempre que no esté en mora el deudor de pagar la obligación. Los intereses moratorios son aquellos que debe pagar el deudor desde el momento en que se constituye en mora de pagar una suma de dinero, o hasta el momento en que soluciona o paga esta obligación. El interés legal lo señala la ley, a falta de estipulación de las partes, claro, para aquellos casos en que deba pagarse el interés. La tasa de este interés aparece señalada en la ley y es el 6% tasa anual. Los intereses convencionales son simplemente los intereses que acuerdan las partes dentro del contrato. Y por último, los intereses corrientes son aquellos que se cobran en una plaza determinada durante un tiempo determinado. Estos serán los corrientes bancarios, cuando los están cobrando los bancos en una plaza determinada en un tiempo determinado. Por último, vamos a hablar del anatocismo. El anatocismo está regulado en el Código de Comercio actualmente en el artículo 886, que nos dice que los intereses pendientes no producirán intereses sino desde la fecha de la demanda judicial del acreedor, o por acuerdo posterior al vencimiento, siempre que en uno y otro caso se trate de intereses debidos con un año de anterioridad por lo menos. Cabe recalcar también que debemos convenir los intereses que estén sobre la tasa de usura para no caer en este delito y que no perdamos los intereses y la opción de exigirlos. Con lo anteriormente expuesto, vamos a aterrizar toda la teoría en un ejemplo y también miraremos cómo hacer para ejecutar las obligaciones en un proceso ejecutivo. Como antecedentes del ejemplo tenemos que Juan Garzón realiza un contrato de mutuo con el señor Iván Molina, donde Juan le transfiere 10 millones de pesos a Iván el día 20 de mayo de 2021. Este capital con un interés de 1.8% mensual y como interés moratorio el resultado de 1,5 veces el interés bancario corriente. Los intereses moratorios se pactan así por dos razones. Primero, como hablamos de tasas de interés que van cambiando trimestralmente, se trata de cobrar lo que el Estado ha estipulado en la actualidad. Estas tasas las encontramos en la página de la Superintendencia Financiera y dejaré el link en la descripción. Y segundo, para no incurrir en la usura, ya que esta también es un delito. Ahora bien, según el ejemplo, el capital y los intereses se deben pagar el 20 de noviembre del 2021. Este pagaré me sirve como título ejecutivo y en caso de que Iván incumpla podamos iniciar un proceso ejecutivo, donde se le pide al juez que exija a Juan que pague la obligación
Y como pretensiones podemos poner, primero, señor juez, libre mandamiento ejecutivo en contra de Iván Molina por la suma de 10 millones de pesos, sustentados en el pagaré que se anexa en la presente demanda, que fue firmado el día de 20 de mayo de 2021 y con fecha de pago del día 20 de noviembre de 2021. Segundo, señor juez, libre mandamiento ejecutivo por los intereses convencionales pactados y expresos en el pagaré que equivalen a 1.8 tasa mensual, que equivale a 1.080.000 pesos. Y tercero, señor juez, libre mandamiento ejecutivo por los intereses de mora que se causen hasta el efectivo pago de la obligación. Bueno, gracias por escucharme y espero que les haya servido esta breve explicación sobre las obligaciones de dar dinero. Mi nombre es Daniel Arroyave y fue un gusto presentarles este tema. Muchas gracias.